Una vez más, bienvenidos mis queridos estudiantes de la Maestría en Educación e Innovación de la Universidad Benito Juárez. Les habla el Magíster Edgar Alexander Castrillón Yepes en este módulo de bases psicoeducativas del proceso de enseñanza-aprendizaje. Me alegra mucho poderlos saludar en esta segunda semana de trabajo, donde nos encontraremos y donde tenemos la oportunidad de abordar los diferentes contenidos de trabajo. Por eso, para esta semana les propongo las siguientes metas. 1. Reconocer los principales antecedentes de la educación, sobre todo de la educación humanista. 2. Reconocer los principales elementos de relación entre psicología y educación. Y finalmente, poder revisar algunos aportes desde Dewey a los procesos de la psicología educativa. A partir de estos elementos, entonces, les voy a proponer que nos demos la oportunidad de conocer algunos antecedentes históricos de la educación, sobre todo desde el siglo XVII hasta el siglo XXI, y establecer desde allí una mirada muy amplia sobre la educación. En segunda instancia, reconocer esa mirada global de la psicología educativa, reconocida desde teoría y desde la práctica como un elemento esencial y vital para entender los procesos de enseñanza y aprendizaje. A partir de esto, vamos a tener la oportunidad de acercarnos a los postulados de la psicología educativa de William James, de Thorndike y de John Dewey, desde un punto de quiebre entre la naturaleza o el proceso de aprendizaje natural, el aprendizaje desde la cultura, el aprendizaje desde la herencia y el aprendizaje desde el ambiente. Para esta semana, en esta segunda semana, vamos a tener la oportunidad de abordar 3 trabajos puntuales. El primer trabajo que vamos a abordar es el foro, donde vamos a tener la oportunidad de responder a 2 preguntas puntuales. La primera es: ¿qué relación existe entre psicología y educación hoy? Y la segunda pregunta: ¿cuál es la influencia que tiene el desarrollo de la neuropsicología en el desarrollo de los estudiantes? Vamos a tratar de dar respuesta en esta segunda semana a estas 2 preguntas en el primer foro. La segunda tarea es que vamos a construir un ensayo, un texto tipo ensayo, en esta segunda semana, donde ustedes van a exponer su punto de vista de manera individual frente al desarrollo o la relación entre la psicología y la neuropsicología en el desarrollo o en el proceso de desarrollo de el aprendizaje y la enseñanza. Mis queridos estudiantes, quiero ser enfático. Ojo, un ensayo individual y personal. El escrito tipo ensayo tiene que ser de ustedes. He tenido la oportunidad de tener algunas situaciones de plagio de la web y no es bueno. Entonces, por favor, para que lo tengamos muy presente. Y un tercer y último trabajo es un resumen, un texto tipo resumen de los diferentes elementos y posturas que se presuponen en esta segunda semana. A partir de esos 3 trabajos, entonces vamos a tener el trabajo, digámoslo así, valga la redundancia, de esta segunda semana de nuestro módulo de bases psicoeducativas del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entremos entonces en materia para esta semana y nos encontramos con algunos antecedentes históricos de la educación. Retomemos que en la anterior semana tuvimos la oportunidad de hablar netamente de esa tradición occidental desde la antigüedad hasta el siglo más o menos siglo XVI, siglo XV, siglo XVI, donde entra justamente ese humanismo. Y vamos a encontrar que en el siglo XV, en el siglo XVI, XVII y XVIII, pero en específico el siglo XV y el siglo XVI, es una época de grandes, digámoslo así, de grandes movimientos a nivel cultural y a nivel social. Recordemos que aquellos que habían sido formados en las escuelas catedralicias, en el movimiento escolástico, fueron quienes de alguna manera dieron muchas luces a resarcir o a salir de justamente lo que estaba pasando en la época medieval.
Allí entonces, en los siglos XV y XVI, se da ese gran movimiento cultural y humanista, donde se da la reforma, la contrarreforma, y de alguna manera los pueblos europeos que en su momento estaban en su gran furor, pues obviamente empiezan a fraguarse muchas revoluciones. Este proceso del siglo XV y del siglo XVI, llamado reforma y contrarreforma, son los que van a dar origen a nuevas posiciones y a nuevas miradas frente a la educación. Incluso recordemos a Martín Lutero, que es quien hace ese proceso de reforma y con sus tesis, pues obviamente lo que hace simplemente es renegar o de alguna manera contraponer esa rigurosidad en la educación y en todo el proceso que estaba llevando hasta entonces la Iglesia. Encontramos en el siglo XVI que justamente si venimos desde una educación neohumanista, empieza una educación ya más realista y se basa en los presupuestos de la ciencia. Justamente aparece Galileo Galilei, Nicolás Copérnico, Newton y el amigo Descartes desde sus teorías del método científico, incluso planteado en el discurso del método de Descartes, pues obviamente la educación empieza a centrarse en un asunto ya mucho más puntual y de comprobación. Ya nos saltamos el asunto de lo humanista que nos habían planteado estos grandes pensadores del Renacimiento y vamos a dar ese gran salto a una educación pero ya más realista y más que comprobada y certificada desde la ciencia. A partir del siglo XVII aparecen representantes como Red y como Comenio, que lo que hacen justamente desde la didáctica magna es organizar justamente los procesos de la educación. A partir del siglo XVIII, si ya teníamos una educación realista, es decir, verificable y comprobable desde el discurso del método, vamos a encontrar en el siglo XVIII una contraposición, digámoslo así, una mirada diferente de los procesos educativos. Y aparece justamente la educación naturalista. Aparece justamente el señor Condorcet y Rousseau diciendo la forma del aprendizaje y el aprendizaje o el proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso natural. No se debe forzar ni desde la ciencia ni desde el saber mismo, sino que es un proceso natural al cual deben de llegar todos los seres humanos. Y aparece finalmente, finalizando el siglo XVIII, aparece justamente Pestalozzi, reforzando los postulados de Condorcet y de Rousseau, diciendo, casi que desde un pensamiento idealista, desde una mirada idealista de la pedagogía, diciendo, miren, hay que educar, pero dejar que la educación fluya, dejar que el aprendizaje fluya. A partir del siglo XIX y del siglo XX aparecen unas ciertas características muy puntuales y es justamente a partir de la Revolución Francesa cuando incluso se le quita el poder a la Iglesia y el Estado es quien asume los procesos educativos. Si bien la Iglesia los tenía, el Estado empieza a asumirlos y de alguna manera al asumirlos, pues obviamente se da otra mirada, incluso más desde el asunto de los laicos, una mirada educativa más laical que religiosa, como ya se tenía hasta ese momento. Aparecen las escuelas normales, aparece una educación gratuita y obligatoria, aparece casi que una mirada universal de la educación y aparece una pedagogía científica. Y a finales del siglo XIX y comenzando el siglo XX, comienzan entonces los procesos de la escuela nueva o pedagogías activas, que ya hemos tenido la oportunidad de acercarnos un poco a ello. Ahorita en el siglo XIX, y me devuelvo un poquito, porque desde ese mismo proceso de la Revolución Francesa, pues obviamente se le quita justamente el poder a la Iglesia y comenzamos a hablar de una educación nacional, donde la escuela primaria es universal, gratuita y obligatoria, pero está centrada en lo que diga el Estado, ya no tanto en lo que dijera la Iglesia. En ese siglo XX, justamente, aparece con un mayor auge, una educación democrática y una educación hacia las tendencias activas y que desde esas tendencias activas pues se centre más en el asunto social y en el asunto de la promoción de la democracia en los contextos sociales donde se muevan los estudiantes y obviamente la escuela. Vamos a mirar algunos modelos pedagógicos que surgen justamente a partir del siglo XIX, terminando siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX y todavía hasta hoy nos llega. Encontramos un primer modelo pedagógico que habla justamente de las diferentes vertientes y las diferentes corrientes y es el modelo instruccional.
Entonces encontramos estas dos posiciones, modelo instruccional y el modelo activista, dentro de los modelos y los paradigmas pedagógicos. Dentro del modelo instruccional encontramos el modelo pedagógico tradicional y el modelo pedagógico conductista. Y dentro del modelo activista vamos a encontrar el modelo desarrollista y el modelo social, que incluso en la actualidad ha tenido un nuevo apellido y es el modelo crítico social. En estos cuatro modelos es donde se está ubicando todas las líneas pedagógicas del siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, y todavía hasta hoy encontramos en estas dos líneas, modelo instruccional y modelo activista. Miremos cómo está concebido el modelo tradicional. El currículo hace referencia a un contexto, hay unos planes de estudio, pero ojo, ¿qué busca el modelo tradicional? Sostener el statu quo de la educación. Y su objetivo versa más en un asunto moral e intelectual de los procesos de los estudiantes. El método es netamente transmisionista, tiza, garganta y tablero. La evaluación es memorística y cuantitativa, y la forma de la enseñanza, pues obviamente es aprender, 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 pero desde la memoria. Y la relación del maestro y el estudiante es una relación vertical, donde el maestro está arriba y el estudiante está abajo. Modelo tradicional. Modelo conductista, que habla de la misma línea, solamente que aquí aparecen unas guías que favorecen las experiencias, y esas guías hay que ceñirse justamente a eso. ¿Qué busca? Obviamente, si es el modelo tradicional, representar los modelos económicos y sociales, sostener un statu quo, y desde su objetivo, la intencionalidad es que nos preparemos para un determinado modelo. En este caso, el capitalismo, bueno, un sistema social que esté imperando en ese momento. El método es netamente transmisionista, los medios, tiza, garganta y tablero, pero aparecen, a diferencia del modelo tradicional, aparecen otros medios, libros, videos, películas, guías, pero ojo, no deja de ser memorística y cuantitativa. La relación del docente sigue siendo el docente, estando por encima del estudiante, pero el alumno adquiere cierto protagonismo porque va a llevar sus guías y va de alguna manera ser orientado a partir de estas guías. Encontramos, por el contrario, dos modelos o dos estrategias: el modelo desarrollista constructivista, y es un currículo donde el estudiante empieza a ser centro del proceso, ¿sí? Y el objetivo es netamente, ojo, además de reproducir un statu quo, ojo, responda al desarrollo tecnológico y económico de lo que necesita el pueblo, de lo que necesita el contexto, de lo que realmente necesita el estudiante. ¿Cuál es el método? El método por descubrimiento. Es donde el estudiante va a asumir su protagonismo. Y aquí cambia la asimetría. Ya no es docente arriba y estudiante abajo, sino que el estudiante se convierte en protagonista de su propio proceso. Y la evaluación es cualitativa, y hay procesos de autoevaluación y coevaluación. Encontramos finalmente el modelo social, y dentro de este modelo social aparece un asunto que lo hemos tenido en los últimos días, el modelo crítico social, donde el problema educativo versa en las diferentes estrategias que se puedan utilizar para que el estudiante aprenda, y el maestro empieza a ser simplemente un guía de esos procesos. El método básicamente está en la construcción lógico-científica que puede hacer el estudiante, y hay un equilibrio permanente del maestro como guía, y el estudiante pues obviamente va caminando, va aprendiendo, pero es el maestro quien hace simplemente la guía, no es un directivo, no está por encima. La evaluación en este modelo es cualitativa, individual o colectiva, pero se centra en lo cualitativo, no en lo cuantitativo como en los anteriores. Aquí encontramos un pequeño esquema. La idea es que en este momento ustedes puedan leerlo. Voy a dejar ese espaciecito para que lo puedan leer. Muy bien. Y encontramos lo que acabo de decirles frente a los diferentes modelos: el modelo instruccional, el modelo activista, tradicional y conductista, y cuáles son las diferentes concepciones que encontramos allí. Les sugiero que paren el video en este instante y puedan hacer lectura de estas mismas características. Ok, una vez
hecha la lectura, entonces damos la oportunidad para que socialicemos, para que nos demos cuenta cuáles son esas características de las cuales ya he hablado, de cada uno de estos elementos, desde el modelo instruccional y desde el modelo activista. Son diferentes modelos, pero que hasta ahora nos han llegado. La pregunta es, y recuerden que la idea es que ustedes miren cuál de estos modelos realmente se acerca a sus diferentes procesos, y las escuelas o los lugares donde ustedes acompañan como profesionales, cuáles de estos dos modelos están enfocando. No hay ningún problema en cualquiera de los dos. Sin embargo, pues el ideal es que vayamos evolucionando y lleguemos a un modelo crítico social y de la mano del constructivismo. Les doy la oportunidad para que sigan leyendo, entonces paramos el video acá y hacen lectura. Una vez hecha la lectura, entonces procedemos a hablar de nuestro segundo tema y nuestra segunda meta. Hablamos dentro de este módulo de la psicología educativa. ¿Cómo está concebida la psicología educativa y por qué hablamos de la psicología educativa? Hablamos de psicología educativa porque recordemos que el término psicología es el estudio del alma, y desde la educación es la forma como esa alma se puede transformar. Es aquí donde encontramos esta relación de psicología educativa, donde nos permite enfrentar, donde nos permite reconocer desde la teoría los elementos de lo que está pasando en mi aula de clase. Así entonces, la psicología educativa lo que me permite es reconocer qué está pasando con mi estudiante, cómo está pasando con mi estudiante y qué métodos, qué acciones, qué estrategias puedo posibilitar para que yo como maestro me dé cuenta qué acciones debo emprender con ese estudiante. A la luz de las posturas psicológicas de William James, de Thorndike y de John Dewey, podemos decir que la psicología educativa lo que hace simplemente es mirar qué está pasando en el aula y cómo eso que está pasando en el aula puede ser transformado y puede ser rehecho de una manera diferente. Encontramos entonces desde el elemento de la psicología educativa nos permite hacer un estudio desde la naturaleza y desde la cultura, desde el contexto mismo. Entonces, tres elementos puntuales. A la luz de los postulados de William James, Thorndike y John Dewey, respectivamente, naturaleza o cultura, es decir, el uno defiende que el aprendizaje netamente está basado en la cultura y en el contexto. El segundo va a postular que la educación, los aprendizajes dependen neta y exclusivamente de la herencia. Y los otros van a postular que no solamente es la herencia y no solamente la cultura, sino que es un asunto compacto entre ambos elementos. Mis queridos estudiosos, en el material adjunto de esta semana podemos reconocer muy puntualmente estas tres vertientes de las que les acabo de hablar. La idea es que hagamos lectura puntual y podamos avanzar. Para concluir, para hablar de bases del proceso de enseñanza-aprendizaje es necesario reconocer el proceso histórico que ello conlleva. No podemos hablar de teorías sin antes reconocer qué ha pasado en los diferentes paradigmas. 2. La relación que se establece entre psicología y educación se centra en los agentes, es decir, en los estudiantes y en los maestros que hacen parte de dicho proceso. Reconocer estos agentes, estudiantes y maestros, me permite a mí saber qué es lo que está pasando en mi aula de clase. Y finalmente, la psicología y la educación deben ir de la mano para generar justamente ese reconocimiento de estos agentes en ese proceso educativo. Yo no puedo hablar de estudiantes y de maestros si no los he reconocido como tal. Y desde ese reconocimiento, pues obviamente, generar procesos educacionales que me permitan avanzar en los procesos. Para la próxima semana nos encontraremos en torno a dos elementos. 1. Las escuelas del desarrollo desde la psicología. Y 2. Comenzaremos el tema de las teorías del aprendizaje. Apreciados estudiantes, muchísimas gracias. Me gusta haberlos encontrado esta semana y nos encontramos nuevamente la próxima semana. Muchos éxitos.